Muy bien, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, con otro programa más sobre temas de salud. El día de hoy, pues, nos acompañan acá la licenciada Ana Lucrecia y también la asistente de promoción Karen y su servidora, pues, Sara, es técnico en salud rural, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que, pues, es un tema preventivo, ¿verdad? Un tema preventivo. Todas las enfermedades, pues, nosotros los podemos prevenir a través de que nosotros, pues, podemos realizar algunas acciones, pero muchas veces por falta de conocimiento no la realizamos, ¿verdad? Y todas las enfermedades, pues, nosotros las podemos prevenir siempre y cuando, pues, nosotros tenemos el conocimiento cómo podemos evitarlas, ¿verdad? En este programa, pues, vamos a tratar, ¿verdad? Dos temas muy importantes. Pues el primer tema, pues, vamos a dar inicio, como ya mencionaba, las 10 reglas de oro, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nosotros los llamamos las 10 reglas de oro? Porque en este tema, pues, hay 10 reglas muy importantes que nosotros debemos de conocer, ¿verdad?, como población, para evitar las enfermedades que se pueden transmitir a través de alimento y agua. Si nosotros, pues, conociendo estas 10 reglas, nosotros los practicamos correctamente como deben de ser, pues, nuestra familia, nuestros niños, pues podemos evitarlas, que ellos se enfermen, ¿verdad?, fácilmente de las enfermedades, por ejemplo, de una intoxicación por alimento, ¿verdad? Entonces sí, ya vamos a hablar más a fondo, ¿verdad?, sobre el tema, pero vamos a dar inicio con estas 10 reglas de oro. Incluso el título, pues, hasta escrito hasta letras de oro, porque son muy importantes para que nosotros podamos prevenir, ¿verdad?, diferentes enfermedades al consumir alimentos y aguas, ¿verdad? En la regla número 1, pues aquí ya vamos a entrar así a nuestro tema. En la regla número 1, pues lo que nosotros debemos de hacer, más, ¿verdad? Esto es para las madres de familia, pues, a la hora de que nosotros, pues, vayamos al mercado a comprar nuestros alimentos, pues debemos de escoger los alimentos que estén sanos, que estén frescos. Y tanto como las frutas y las verduras, debemos de nosotros, después de comprarlos en el mercado, pues ir a nuestra casita y poderle hacer una desinfección correcta, lavarla bien con agua y cloro, eh, para que, pues, nuestras verduras y frutas, pues, estén sanos a la hora de que nosotros los vayamos a preparar. Algo bien importante que aquí dice, pues nosotros a la hora de ir al mercado debemos de comprar las frutas y las verduras que se ven frescas, eh, pero muchas veces, dependiendo, ¿verdad? Nosotros, a lo que nuestro recurso económico, pues nosotros muchas veces decidimos comprarlos más deshidratados, porque los deshidratados, pues, tienen un costo menos a la comparación del precio, ¿verdad?, de un producto que sea fresco. La diferencia es de que el producto fresco, pues, tiene menos contaminación, aunque ya nosotros compremos un producto deshidratado. Ya una fruta que está deshidratada, pues, tiene una mayor cantidad de contaminación por el tiempo, ¿verdad?, que podemos nosotros, o que esté en el mercado, pues, de que ya se ve de que entre más tiempo, pues, la verdura esté dando vueltas ahí en el mercado, pues se puede adquirir mucha más contaminación. Debemos de lavarlas con agua y cloro, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros en la población, pues, no sabemos utilizar la cantidad de cloro adecuado para hacer una desinfección tanto de frutas como de verduras. Pues nosotros podemos utilizar también otros desinfectantes caseros, pero como por ejemplo está la sal, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues la sal, a nosotros al consumir una cierta cantidad, la sal lo que hace es que quema, ¿verdad? Quema. Entonces la sal lo que hace es destruir prácticamente las bacterias que puede tener una fruta o una verdura,
y por lo menos nosotros pues debemos de agregarle una cucharada de sal, ¿verdad? En este caso, en un recipiente pues más o menos entre un litro de agua o es un poquito menos, ¿verdad? Para hacer una desinfección correcta de las verduras por lo menos por 15 minutos. Muchas veces nosotros decimos, ya voy a hacer una desinfección, solo lo dejamos nada más reposada por 5 minutos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que esa fruta o esa verdura pues esté libre de contaminación? En la regla número 2 nos habla sobre que nosotros pues como población debemos de hervir el agua, ¿verdad? Que vamos a utilizar para preparar los alimentos o el agua que vamos a consumir. Porque muchas veces, pues gracias a Dios aquí en Santo Domingo, pues las aguas están cloradas, ¿verdad? Pero no dejar pasar de que puede ser en algún momento, puede haber algún desperfecto en alguna línea de las tuberías de agua o algún dosificador, ¿verdad? De cloro que no esté funcionando correctamente o que se puede arruinar en algún momento, pues el agua pues no va a ser clorada, ¿verdad? Entonces siempre nosotros debemos de ver, ¿verdad? Una opción de que siempre el agua que vamos a consumir pues ya tenemos o tengamos un ecofiltro pues donde nosotros consumir un agua que esté segura o ya sea podemos nosotros servirla, ¿verdad? Al hervir el agua nosotros por lo menos vamos a dejar hervir el agua por 5 minutos en ebullición. No solo vamos a dejar ver que ya pues mi agua empezó a hervir y yo ya, mi agua ya está segura. No, debemos de asegurarnos que por lo menos 5 minutos debe de hervir el agua en ebullición para asegurarnos pues de que pues a la hora de hervir las bacterias pues se destruyeron, ¿verdad? Ya no puede tener un tipo de contaminación en el caso, ¿verdad? De las bacterias. En la regla número 3, pues nosotros vamos como regla número 3 nos recomienda que nosotros debemos de lavarnos las manos antes de comer, ¿verdad? Antes de preparar los alimentos, asimismo también después de que nosotros vayamos al sanitario, ¿verdad? A hacer nuestras necesidades y después de que nosotros cambiamos también, ¿verdad? El pañal, ¿verdad? A un bebé, ¿verdad? Si tenemos niños pequeños en casa, pues si nosotros cambiamos pañal, pues después de realizar el cambio de pañal del bebé, pues nosotros debemos de lavarnos las manos, asegurarnos pues de que nosotros, nuestras manos estén limpias a la hora de cocinar para que no pueda existir alguna contaminación, ¿verdad? Por algún tipo de bacteria. Algo bien importante, nosotros podemos decir dónde pueden existir la mayor cantidad de bacterias. Las bacterias nosotros las podemos encontrar con mayor cantidad en los servicios sanitarios, ¿verdad? Porque todo ser humano, pues nosotros tenemos en nuestros organismos, en nuestro estómago, ¿verdad? Nosotros podemos tener bacterias buenas y bacterias malas también, ¿verdad? Entonces, pues asegurarnos de que nosotros antes de preparar los alimentos, de comer o después de ir al baño, ¿verdad? Después de cambiar el pañal de un bebé, pues nosotros debemos de lavarnos las manos para que las bacterias que nosotros podemos adquirir en los sanitarios, pues no pueden hacer una fuente pues, de contaminación, ¿verdad? A nuestros alimentos. En la regla número 3, nosotros, en la número 4, perdón, debemos de asegurarnos que los alimentos pues que nosotros vamos a cocinar, tanto como el pollo, la carne, los mariscos, también la leche ¿verdad? Los pescados, todo lo que incluye mariscos, pueden estar, ¿verdad? Cocinados correctamente para evitar pues que ellos estén contaminados. Por ejemplo, en un caso, ¿verdad? No sé si siempre es lo más común, considero que a veces puede suceder de que nosotros vamos a ir a comprar nuestra comida, compramos pollo. Que muchas veces, ¿qué pasa? Que el pollo en su interior, pues ya adentro, pues quedan partes a veces rojas. ¿Y qué puede existir? Ahí puede existir, ¿verdad? Las bacterias, ¿verdad? Que pueden causar otras enfermedades, por lo tanto, pues debemos de asegurarnos de que si vamos a cocinar un marisco, pollo, ¿verdad? Carnes, pues debemos de asegurarnos de que las carnes pueden estar cocidas correctamente para evitar cualquier enfermedad. También así en la regla número 5 nos habla que nosotros debemos de evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos, porque muchas veces en alguna ocasión si no lo realizamos, pues no descartar de que en alguna ocasión puede suceder, ¿verdad? Esta contaminación, que yo puedo haber ya tenido un alimento cocido por accidente, pues, ¿verdad? Hice una mezcla de algún alimento cocido con un alimento crudo. ¿Qué pasó? Es que el cocido pues ya
porque ya lo cocinamos, pues, ya no tiene bacterias, no tiene algún riesgo de contaminación a comparación de uno que sea crudo. Pues, por ejemplo, si vamos a servir una comida, ¿verdad? Y llevamos acompañado de una ensalada de lechuga, zanahoria, pues debemos de asegurar de que nosotros debemos de realizar una desinfección correcta, ¿verdad? A lo que nosotros vamos a utilizar para una ensalada, para no que para pueda existir una contaminación, pues, ¿verdad? De alimento crudo con un alimento cocido. Eh, en la regla número 6 dice que nosotros después de cocinar los alimentos debemos de servirlos y consumirlos de inmediatamente. Eh, Porque entre los alimentos que nosotros podemos dejarlos o que ya se ponen frías, pues nosotros en algún momento podemos descuidar y llegó una mosquita, ¿verdad?, a pararnos sobre nuestra comida. Lo que pasó es que la mosca, pues ya sabemos que ellos van, ¿verdad? Están en la calle, están en el mercado, están por todos lados, ¿verdad? Lo que encuentran, ellos se paran. Y en nuestros botes de basura, por ejemplo, pues, ¿verdad? Ya se pararon en la basura, fueron a la cocina, se pararon sobre nuestros alimentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ya existió una contaminación de un insecto, ¿verdad? Por el alimento. Entonces, lo que puede provocar, pues es más seguro, probable que pues nuestros niños, nuestra familia se pueden enfermar de diarrea, ¿verdad? No al instante, pues pueden ir acumulando, ¿verdad?, la cierta cantidad de bacterias en nuestros organismos y llega un punto, pues, de que sí, nosotros nos podemos enfermar, ¿verdad? Dice que debemos de guardar bien, en la regla número 7 nos habla que debemos de guardar bien los alimentos que nosotros sobramos, ¿verdad? Guardarlo bien en el refrigerador, asegurándonos pues que el alimento que vamos a guardar en un recipiente, pues el recipiente contenga tapaderas. Porque muchas veces nosotros al no saber guardar nuestros alimentos, ¿verdad? O en un refrigerador, lo que puede pasar es que nosotros al conservar pues la calidad, ¿verdad? O la vida de un alimento, lo que puede suceder es que nosotros mismos podemos provocar una contaminación. Por lo tanto, pues nosotros debemos de evitar de que nuestro refri, ¿verdad?, esté sobrecargado de alimentos, de que nosotros tanto podemos, ¿verdad?, conservar en ella, que muchas veces allá al sobrecargarlos, pues ya no puede mantener una temperatura adecuada. Por lo tanto, pues todos nuestros alimentos pueden perder, ¿verdad?, la calidad, ¿verdad?, de conservación de nuestros alimentos. Entonces, hay que tratar la manera, ¿verdad?, de asegurarnos que los alimentos cocinados, pues que nosotros guardemos en un refri, no dejarlo por tanto tiempo, porque muchas veces puede suceder de que pueden pasar hasta 8, 15 días un resto de un alimento en el refri. Lo que vamos a encontrar después es que ese alimento ya está hasta con moho, ¿verdad? Imagínense qué contaminación nosotros vamos a tener en nuestro refri. Entonces, asegurarnos de que pues no los sobrecargarlos para que no pueda haber algún riesgo de contaminación de nuestros alimentos en vez de conservarlos, ¿verdad? En la regla número 8 dice que antes de comer los alimentos calientes, los alimentos, ¿verdad?, que nosotros vamos a conservar, debemos de calentarlo bien. Debemos de asegurar pues de que ese alimento vuelve a hervir para que no puede tener algún riesgo de contaminación por algún tipo de bacteria que se pueden activar, ¿verdad? Los alimentos estén más fríos, estén conservados en un refri, puede existir un riesgo de que pueden activarse, ¿verdad?, cierta bacteria, y ya pues es un riesgo, ¿verdad?, para la salud de nuestra familia. En la regla número 9, nosotros debemos de mantener los alimentos bien tapados, fuera del alcance de las moscas, cucarachas, ratas u otros animales, ¿verdad? Tanto las moscas como las cucarachas y las ratas, pues ellos nos producen, ¿verdad?, otro tipo de enfermedades, que es un riesgo, ¿verdad?, para nuestra familia. Debemos de asegurarnos pues que nuestra cocina pues no debe de existir, ¿verdad?, alguno de estos insectos para que nuestra familia pues no se enferme, ¿verdad? Lo más común muchas veces que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en nuestras casas a veces son las cucarachas, ¿verdad? Que las cucarachas pues pueden enfermarnos, ¿verdad?, gravemente, porque ellos se pasan, ¿verdad?, sobre todo nuestros alimentos, todo lo que nosotros tengamos, ¿verdad?, en nuestra cocina.
Y en el caso de las ratas también, ¿verdad? Que ellos pueden provocar otras enfermedades, ¿verdad? Que son la leptospirosis, ¿verdad? Otras enfermedades. En la regla número 10, allá con esto, pues finalizamos, ¿verdad? Con lo de las 10 reglas de oro. En la regla número 10 dice que nosotros debemos de lavar y desinfectar bien nuestros utensilios de cocina, ¿verdad? Con cloro y todas las superficies, ¿verdad? De nuestra cocina para evitar de que puede, pues, existir, ¿verdad? Alguna contaminación por alguna bacteria que pudo haber quedado, ¿verdad? En nuestros utensilios. Por ejemplo, si nosotros vamos a preparar, ¿verdad? Nuestros alimentos, a la hora de volver a utilizarlos, pues hay que hacerle una desinfección correcta para eliminar todas las bacterias, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos provocar contaminaciones en nuestra casa, ¿verdad? A la hora de preparar los alimentos, a veces sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos existen 4 tipos de contaminación, ¿verdad? Está la contaminación física, contaminación biológica, la contaminación cruzada y la contaminación química, ¿verdad? En el caso de la contaminación química, pues nosotros lo podemos hacer a través de productos de limpieza, ¿verdad? Muchas veces nosotros, y a veces puede suscitar, ¿verdad? De que, por ejemplo, estoy cocinando con grasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces que las paredes o el piso, ¿verdad? O de mi cocina, pues agarro un mal olor por la grasa, pues que yo estoy utilizando, ¿verdad? A la hora de cocinar, más se da cuando cocinamos, ¿verdad? Carnes. Lo que yo hago para que no se siente, ¿verdad? Y se percibe el olor, yo puedo rociar, ¿verdad? Con algún aromatizante mi área de cocina y sin asegurarme, pues, de que yo pude haber tapado, ¿verdad? Conservado mis alimentos. ¿Qué pasa a la hora de rociar, ¿verdad? Con un aromatizante? Es que el aromatizante lo que pasa es que todo lo que puedo yo rociar en el ambiente, pues vuelve a caer, ¿verdad? Sobre mis alimentos. ¿Y qué fue lo que yo hice? Pues una contaminación química, ¿verdad? Una contaminación biológica se da a través de la caída de un cabello, por ejemplo, ¿verdad? En nuestros alimentos. Una contaminación física, pues algo que yo puedo observar, que yo estoy viendo, ¿verdad? A comparación de una contaminación biológica, se da a través de virus y bacterias, ¿verdad? Es algo que yo no puedo observar, pero que sí, ¿verdad? Yo puedo tener, pues, una contaminación a la hora de no realizar una desinfección correcta de mis utensilios de cocina, ¿verdad? O del área de cocina que yo estoy utilizando para preparar, ¿verdad? Estos alimentos. Eh, Pueden decir ustedes, sí cuesta a veces realizarlo en casa, pero nosotros debemos de practicar, ¿verdad? Esas 10 reglas de oro para que nosotros, pues, nuestra familia no se pueda enfermar, ¿verdad? Vamos ya finalizando con esto, pues vamos a ir a una breve pausa y luego, pues, regresamos, ¿verdad? Con otros temas. Muy buenos días a todos, a toda la población Radio Escucha y que nos ve también por la página de Facebook. El día de hoy también con todo lo que se estaba suscitando a raíz del temblor de ayer y que han estado habiendo otras réplicas el día de hoy, pues también tenemos nosotros información en base a lo que es la mochila de las 72 horas. Esto es muy importante, tener preparado nosotros un equipo a la hora de que algo más grave pueda suceder, nosotros estemos preparados. Entonces, la mochila de 72 horas, a veces nosotros solo escuchamos que dicen la mochila de las 72 horas. ¿Qué contiene la mochila de las 72 horas? ¿Qué debe llevar esa mochila? Eso muchas veces no lo sabemos. Pues el día de hoy les vamos a explicar un poquito de qué debe contener esa mochila de las 72 horas. Primero que todo debe tener un botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios debe contener medicamentos que sean para aliviar el dolor, para equipo para curar heridas, para curar quemaduras, para un esguince, una fractura. Entre este material que debe tener, tenemos material de curación, que tienen que ser gasas estériles, vendaje, pues paños también, paños para vendar heridas, curitas, vendas de gasa en el caso de quemaduras, venda elástica para fijar a
alguien que haya tenido un esguince o alguien que tenga una fractura. También tiene que llevar esparadrapo, que este sirve para fijar las gasas. Tiene que tener algodón, tijeras de preferencia de punta redonda para que no nos vayamos a lastimar. Este va a servir para cortar vendas y así también para poder cortar ropa si la herida está bajo la ropa y no podemos descubrirla fácilmente. También algún tipo de pinza para sacar algún objeto extraño y guantes desechables. Esto va a servir, los guantes sirven para que quien va a apoyar al herido pueda protegerse también. También tiene que tener un antiséptico o desinfectante, que puede ser yodo o clorexidina, alcohol o agua oxigenada, jabón neutro para heridas. Ese sí se puede comprar en las farmacias, jabón neutro para heridas. Y entre los medicamentos que podemos tener para el dolor, para fiebre, puede ser acetaminofén, ibuprofén, diclofenaco. Todos estos son de venta libre y sirven para bajar el dolor y bajar fiebre. También muy importante que en nuestros primeros auxilios vayan sales de rehidratación oral. Estos pueden ser en bolsitas para diluir por cuestiones de peso y de espacio. Alguna crema o pomada para una quemadura o para aliviar el dolor. Antihistamínicos. Los antihistamínicos sirven para aliviar síntomas gripales. Y medicamentos que alguna persona, por ejemplo, si hay un niño que tome algún medicamento en específico, ese lo tenemos que tener también a la mano y debe estar en la mochila. O en el caso de las personas que son diabéticas, que tienen presión alta, que tienen alguna enfermedad, que tienen que tomar su medicamento todos los días, ese medicamento debe estar en la mochila de 72 horas. También habla de alimentos. Cuando dice alimentos, nosotros nos preguntamos, ¿y qué alimentos le puedo poner a la mochila? Entonces, en este momento les voy a recomendar algunos alimentos. Tienen que ser alimentos enlatados. También barras energéticas como de barritas de chocolate, frutas secas, frutas deshidratadas, galletas saladas. Es muy importante también el agua. Se tiene que calcular cuántas personas son de la familia, para cuántas personas va a servir esa mochila, y así tiene que ser el agua que se tiene que colocar en esa mochila. Tiene que ser agua embotellada. En los alimentos enlatados podemos ver como que sean, por ejemplo, cereales que hay de enlatados de fácil preparación, leches, atún y frutas y semillas frescas. También es importante que vigilemos mucho la fecha de vencimiento. Tiene que tener una fecha larga de vencimiento porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. También puede ser mantequilla de maní, leche en polvo para solo poder agregarle agua, y algo que no se nos puede olvidar también es azúcar o miel para endulzar, porque las cosas dulces pues en una cuestión de emergencia nos aportan energía, y entonces si una persona ya está perdiendo energía, le podemos dar algo dulce. Entonces sí tiene que llevar cosas que sean dulces también. Tenemos que revisar también que si tenemos por ejemplo una persona diabética, tenemos que llevar cosas que sean adecuadas para esa persona que tiene restricción de algunos alimentos. También los chocolates, esos sirven para subir la energía, como para liberar el estrés. Entonces cosas así es lo que tiene que tener nuestra mochila.
en lo que son los alimentos. También tenemos la caja de herramientas. Cuando hablamos de una caja de herramientas, todos pensamos en que tengo que llevarme una caja de gran tamaño con cosas de herramientas. En la caja de herramientas te tiene que llevar por básico un martillo, un alicate, clavos, tornillos y muy importante una navaja multiusos. Esto va a servir para en una emergencia, estamos atrapados o necesitamos mover algo, tenemos que tener con qué hacerlo. También tiene que llevar cinta para aislante por si tenemos que hacer alguna cuestión eléctrica. Eso es muy importante. También en la mochila habla de ropa y zapatos. En la ropa tiene que ser ropa que si estamos en un lugar frío, pues sabemos que tenemos que usar suéter, que tenemos que llevar calcetas, lleva un gorro. Todo eso tiene que estar en la mochila. Cosas que nos vayan a abrigar a la hora de que estemos a la intemperie y que haya frío en la noche. También tiene que tener artículos de higiene personal. En los artículos de higiene personal, cepillo de dientes, pasta dental y jabón de baño. Otra cosa muy importante también es los documentos importantes. Los documentos importantes son edades de los menores de edad, DPI, si tenemos algún documento de algún terreno, de las actas de matrimonio, todo eso tenemos que tenerlo bien resguardado y echar siempre una copia en la mochila de 72 horas por cualquier cosa que nuestra casa se destruya, que pase algo, nosotros tenemos una evidencia en nuestra mochila. Entonces eso es importante. Otra cosa para artículos de comunicación. Tenemos que tener un radio portátil. Los radios portátiles, esos cuando no hay señal, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a que tenemos internet, que tenemos teléfono, pero en una situación de emergencia esto muchas veces no funciona, o a veces los teléfonos se quedan sin energía. Y si se fue la luz, pues no vamos a encontrar dónde cargarlos. Entonces es importante un radio portátil para poder estarnos informando de cómo está la situación. Una linterna, eso es muy importante porque cuando pasa un desastre de grandes dimensiones, pues se caen los postes de luz, se va la luz y en la noche pues no tenemos con qué alumbrarnos. Entonces es muy importante tener una linterna. Otra cosa muy importante es que en la mochila siempre debe haber un silbato. El silbato nos va a servir porque si yo me quedé atrapada en algún lugar, yo puedo hacer ruido con el silbato. También puedo ubicar a otras personas por medio de hacer ruido con el silbato. Entonces eso es muy importante que lo tengamos. Tenemos que tener baterías también para la linterna, baterías para el radio. Y un cargador portátil para teléfono, pero sabemos que estos cargadores portátiles también no nos tardan mucho, ¿va? Entonces sí tenemos que tener todo esto preparado en la mochila de 72 horas. Y otra cosa, dinero en efectivo, y dice de denominación baja. No puedo yo cargar un billete de a 100 o tener todo el dinero en billetes de 100 porque por la emergencia posiblemente no voy a encontrar dónde tener sencillo. Entonces sí es importante tener en sencillo para poder comprar cosas mínimas que yo necesite a la hora de una emergencia. Entonces todo esto tenemos que tener, nuestra mochila la tenemos que tener en un lugar visible, donde esté a la mano a la hora de que tengamos que salir de la casa. Otra cosa que tiene que tener también nuestra mochila son las llaves de la casa, una copia de las llaves de la casa por si en la carrera que llevemos que se nos olvide algo, ahí está todo en la mochila, por si tenemos que dejar también nuestra casa cerrada. Eso es importante en esta mochila y en estos momentos que estamos viviendo, pues tenemos que tener todo preparado. También tenemos algunas recomendaciones en qué hacer a la hora de un sismo.
Y tenemos que vamos a hacer antes, durante y después del sismo. Eso es importante también. Y lo más importante es conservar la calma en todo momento. Entonces, antes de un sismo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que prepararnos. Ya hablábamos de la mochila de las 72 horas. Eso no es que lo tenemos que hacer ahorita que ya estamos en la emergencia, sino que lo tenemos que hacer antes. Tenemos también que identificar en nuestra casa que no hayan cosas que estén mal puestas, digamos, en un mueble arriba y que se va a caer a la hora de un sismo. También tenemos que revisar nuestra casa, que no tenga agrietaduras, que no haya algo, si nuestra casa es de lámina, pues que las láminas estén bien. Si es de terraza, también ver que todo eso esté bien a la hora para estar preparados. Tenemos que ver que si hay macetas, nosotras acostumbramos que las macetas en la casa pues las colgamos para que se ven bonitas, ¿verdad? Pero no sabemos el riesgo que podemos tener a la hora de un sismo. Esto puede desprenderse y caer sobre nuestra cabeza. Tenemos que tener también, antes de todo, tenemos que tener un plan familiar para emergencias y una ruta de evacuación. En nuestra casa nosotros tenemos que ver por qué lado vamos a salir, qué puerta es porque hay puertas también que se cierran y ya a la hora de un sismo no se abren. Entonces tenemos que ver por dónde vamos a salir, tenemos que tener y dónde nos vamos a encontrar. Siempre todos, porque mayormente cuando ya la mayoría son adultos, cada quien tiene su habitación y todos están. Entonces, ¿en qué punto todos nos vamos a juntar a la hora de una emergencia? ¿Y cómo vamos a salir de la casa? Y también tenemos que ver cómo capacitarnos y cómo para actuar durante una emergencia. Tenemos que ver unas cuestiones de primeros auxilios. Ahí es importante que todas las familias pues pudiéramos saber por lo menos lo mínimo que hacer en caso de un herido, en caso de alguien que se golpeó. Y también tenemos que saber a quién vamos a llamar en caso de una emergencia. Por ejemplo, están los bomberos, la policía, el centro de salud, a la municipalidad. Todos ellos somos instituciones que podemos prestar algún tipo de emergencia o por lo menos dar una guía a dónde nos tenemos que dirigir en el caso de una emergencia. Entonces esto tenemos que tenerlo claro, cómo vamos a hacer. También otra cosa que tenemos que ver es que no tener cosas que vayan a ser inflamables a la hora de un desastre. Tener en un buen lugar el cilindro de gas. El cilindro de gas por lo general todos lo ponemos cerca de la estufa, adentro de la cocina. Esto es un poco de riesgo, debería de estar en la parte de afuera de la casa para que no vaya a haber un desastre más grande, porque muchas veces hay cortos de energía que pueden ocasionar un incendio o la misma cuando ya estamos como asustados, pues ya a veces se nos olvida que tenemos que apagar la estufa, por ejemplo, y el cilindro de gas estaba ahí, entonces vamos a hacer otro desastre más grande. Bueno, y durante el sismo, ¿qué vamos a hacer durante el sismo? Primero que todo tenemos que mantener la calma, no tenemos que entrar en pánico. Cuando hay un sismo, primero tenemos que quedarnos en el lugar donde estamos y ubicarnos qué es lo que debemos de hacer, por qué lugar puedo salir, dónde es más seguro. Y esto va a ayudar a las demás personas, porque si nosotros entramos en pánico, todos van a ver que estamos en pánico y todos van a percibir lo mismo y todos vamos a entrar en pánico y no vamos a saber qué hacer. Tenemos que esperar que termine el movimiento y luego buscar las rutas de evacuación que ya deberíamos de tener previamente establecidas. Por ejemplo, si yo estoy en la casa, en la noche estoy durmiendo, tengo que quedarme ahí, esperar que termine el sismo y luego bajar. Mayormente si estamos en un segundo nivel que tenemos que bajar gradas
O eso es importante, que nosotros primero esperemos que todo esté en calma para poder evacuar la casa. O si estamos en un lugar de trabajo y tenemos que tomar algún ascensor, es importante que en ese momento no lo hagamos. Tenemos que alejarnos también de las ventanas, espejos, plantas colgantes, como ya les decía, estanterías y otros objetos, cualquier objeto pesado que pueda caernos. Muchas veces tenemos en la casa, tenemos los roperos, los gabinetes, esos son cuestiones pesadas y en algún momento pueden desequilibrarse y pueden cerrarnos el paso o caernos encima de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No, lo más importante es mantener la calma en el momento que todo pase y luego ya buscar las rutas de evacuación. Si estamos al aire libre, porque puede ser que vayamos caminando por el parque, que vayamos en una carretera en vehículo. Si vamos caminando, tenemos que ver que no estemos cerca de postes de alambrado público, de árboles grandes, y buscar una parte segura donde quedarnos, para que no, porque muchas veces cuando ya es un desastre grande, los postes del alumbrado público caen y los cables se revientan. Entonces podemos tener algún tipo de quemadura también por electricidad. Entonces es importante que nosotros busquemos un lugar que esté libre. Entonces tenemos que también, si vamos en carro, tenemos que tener la marcha y quedarnos en un lugar adecuado, igual, alejado de postes de luz, alejado de árboles, y algo muy importante, no obstruir la vía pública, porque a la hora de la emergencia tienen que pasar ambulancias, carros de la policía, todas las instituciones que tienen que ir a auxiliar. Y si nosotros estamos en un mal punto, vamos a obstruir el paso también. Entonces es importante que hagamos, que nos pongamos en un lugar adecuado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer después del sismo? Igual, tenemos que continuar manteniendo la calma. Si uno se quedó atrapado en la casa o en algún lugar donde estaba en ese momento en el trabajo, para eso tenemos el gorgorito o el silbato, que ya lo llevamos en la mochila de 72 horas, y tenemos que tratar de hacer ruido. Si no tenemos que hacer tocar las paredes, somatar las paredes o buscar algo que podamos hacer ruido. No debemos de ponernos a gritar, porque lo que vamos a hacer a la hora de gritar, vamos a perder energía, vamos a tragar polvo, porque cuando se caen paredes y todo, lo que más hay es polvo. Vamos a tragar polvo y nos vamos a deshidratar. Entonces es importante que no tratemos de gritar. O sea, eso primero no nos van a escuchar, y segundo no nos va a servir de nada. Entonces mejor buscar la manera de hacer ruido con otros instrumentos que encontremos. Siempre hay que ver si no estamos en una situación así, pues si todo quedó bien después del sismo y no está uno atrapado, hay que verificar cómo quedó la casa o el lugar de trabajo. Si está en condiciones de que si viniera otra réplica, como pues sucedió ayer, que hubo primero un temblor y luego al rato otro, tenemos que revisar que si quedó bien y si es adecuado que sigamos ahí, o salir del lugar para no correr riesgo de que vaya a haber una réplica y que nos vaya a caer la casa.
Hay que ver bajar la palanca del gas, ver todos los aparatos eléctricos hay que desconectarlos y también cerrar los grifos del agua. Esto es muy importante porque en el caso de la corriente eléctrica, pues a la hora de un sismo lo que más pasa es que se va la luz. Y cuando se va la luz al ratito viene y vuelve y se va y se arruinan los aparatos o puede haber un corte de un cortocircuito y ese cortocircuito puede provocar un incendio. Entonces es importante que mejor desconectemos nuestros aparatos eléctricos. Y también en el momento porque un sismo nunca sabemos en qué momento va a ser, ¿verdad? Podemos estar cocinando, tener la estufa encendida o el fuego de leña encendido y se quedó ahí, salimos corriendo. Entonces tenemos que ver cómo está y lo más recomendable es que apaguemos el fuego. Por cualquier cosa, mejor tener todo apagado para que no vaya a haber incendio. Todas estas recomendaciones las tenemos que tomar en cuenta. También el Ministerio de Salud da sus recomendaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo está la situación? Por lo menos ayer estaban informando cada cuánto habían sismos, de qué magnitud eran. Entonces, todo eso nosotros tenemos que estar al pendiente, porque no sabemos en qué momento puede haber algo más catastrófico. O, por ejemplo, acá en el municipio de Santo Domingo, Chenacó, pues gracias a Dios no pasó nada, no hay ningún desastre, pero sabemos que si queríamos ir a la Antigua, no hay paso porque la carretera hay derrumbes en la carretera. Si queremos ir a la capital, había mucho tráfico. Entonces todo eso tenemos que estar informados cómo está la situación afuera, y eso es importante, y por esa razón es que tenemos que tener nosotros siempre nuestro radio en la mochila de 72 horas, porque tenemos que estar informados cómo está a nuestro alrededor. Si hay heridos, hay que atender a los heridos y buscar ayuda, ¿vale? en los puestos, en los lugares de socorro que puedan haber en el lugar. Y para cualquier emergencia tenemos que ver de qué manera nos comunicamos para que no vaya a pasar a mayores. En el caso de los heridos, pues que sean atendidos inmediatamente, ¿va? O en la manera de lo posible, porque muchas veces, como es el caso ahora de que ayer no podían llegar a donde estaban los heridos en Santa María, porque habían derrumbes en toda la carretera, tanto de Palín para Santa María como de la Antigua para Santa María. Entonces eso es importante que entonces las personas que están ahí, los vecinos y toda la población, tenga conocimiento de cómo poder apoyar a los heridos que estén en el lugar del desastre. Bueno, buenos días. Solo para concluir ya el programa, queremos hacerles la cordial invitación a la jornada de IBA y Papá Nicolau, que será el día de mañana a partir de las 8 de la mañana para todas las mujeres. Les hacemos la cordial invitación. Recordemos que pues el cáncer de matriz es una enfermedad silenciosa y es bueno prevenirla. También queremos hacerles la invitación para el 21 de julio. Tendremos jornada integral de salud y jornada de alas, que consiste en los servicios de métodos anticonceptivos. Estará disponible la T de cobre, el implante hormonal, que es el Yadel, y pues todos están cordialmente invitados. También habrá consulta general. Recuerden que será el 21 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Allí los estaremos esperando con gusto para atenderlos, y pues agradecemos mucho el tiempo que nos han brindado y queremos despedirnos deseándoles un feliz día. Muchas gracias por su atención.